Con mucha frecuencia, los cristianos perdemos nuestra cosmovisión espiritual. La cosmovisión es el conjunto de pensamiento que dirige nuestras vidas. Y hemos perdido nuestra cosmovisión espiritual porque nos hemos contagiado de la cosmovisión materialista de la sociedad en la que vivimos, por lo que nos volvemos ciegos e insensibles a la realidad espiritual, sin darnos cuenta de que lo verdaderamente importante es la realidad espiritual, aunque no la podamos ver con nuestros ojos físicos. Hay mucha gente que dice, si no lo veo, no lo creo. Pero no se dan cuenta que lo que no ven es más importante que lo que pueden ver. Os voy a poner un pequeño ejemplo natural. Nadie somos capaces de ver un virus. Para poder ver un virus hace falta un microscopio electrónico. Pero nadie somos capaces de ver un virus. Sin embargo, mirad si es importante que un virus nos puede matar. Si esto lo trasladamos al mundo espiritual, es mucho más verdad todavía. El mundo espiritual es mucho más importante que el mundo físico en el que nos movemos y el que vemos. Y el problema está que al habernos contagiado de esta sociedad materialista, hemos perdido de vista la realidad espiritual, que es la que marca el camino y las pautas que debe de seguir la realidad física. A veces confundimos los términos y pensamos que nosotros podemos influir en las regiones celestes. Y en cierta manera es verdad. Pero lo que no nos damos cuenta es que realmente es el mundo espiritual el que está dirigiendo la vida física, el que controla la vida física y el que marca el devenir de los acontecimientos en el mundo físico. Estamos tan ciegos a la realidad espiritual que somos incapaces de percibir y de darnos cuenta de que es el mundo espiritual el que ejerce el gobierno sobre el mundo físico. Y todo lo que se logra en el mundo espiritual tiene consecuencias en el mundo físico. Por tanto, si nuestra vida física está en un hoyo, es porque nuestra vida espiritual está en un hoyo. Por tanto, si queremos que nuestra vida física pueda remontar y salir del hoyo, lo que debemos de hacer es fortalecer nuestra vida espiritual para que nuestra vida espiritual tenga la fuerza de sacar del hoyo nuestra vida natural y física. ¿Quiere esto decir que nuestra vida espiritual, que si nuestra vida espiritual está fortalecida en el Señor no vamos a tener problemas? No. Por mucho que nos fortalezcamos espiritualmente hablando, eso no va a eliminar los problemas. Pero lo que sí va a conseguir es que podamos tener paz en medio de las tormentas. Esto que humanamente es imposible, cuando nuestra vida espiritual está fortalecida en el Señor, podremos tener paz en medio de las tormentas. Y también, cuando tengamos un gigante delante de nosotros, si nuestros ojos están puestos en aquel que tiene el poder para derribar los gigantes, viviremos tranquilos y confiados. Si nuestra vida espiritual es la que gobierna nuestra vida y no nuestra vida física, aunque en nuestra vida física tengamos problemas y dificultades, estos no serán los que controlen y dirijan nuestra vida, ni los que nos hagan vivir en ansiedad, porque podremos descansar en los brazos de Jesús y la voluntad de Dios será la que controle y dirija nuestra vida. Esta es la razón por la que Jesús dijo lo que dijo en el Sermón del Monte. Vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 33. Mateo capítulo 6 y versículo 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias porque tu palabra nos guía,
porque tú eres lumbrera en nuestro camino, Señor, y a través de tu palabra alumbran los ojos de nuestro entendimiento. Yo quiero pedirte, Señor, que en este día tú puedas abrir nuestros ojos a la realidad espiritual. Ayúdanos, Señor, a no ser tan materialistas, sino que podamos mirarte a ti, podamos buscarte a ti, podamos caminar en pos de ti, sabiendo que tú eres el que te encargará de añadir todas las demás cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de la realidad espiritual y de la necesidad de fortalecer nuestra vida espiritual, porque tú eres el Señor, tú eres el que gobierna los cielos y la tierra, Señor. Oh Dios, queremos pedirte que tú nos hables en este día. Yo, Señor, te entrego una vez más todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que tú puedas usarte de mí para hablarnos en este día, Señor. Oh Dios, y por la autoridad del nombre de Jesús, yo reprendo, ato y echo fuera de este lugar toda influencia del reino de las tinieblas. Yo declaro este lugar bajo la unción de tu Santo Espíritu y te pido, oh Dios, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos y pueda vivificar tu palabra en nuestros corazones y nos ayudes a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes. Gracias porque tú siempre nos hablas. Y tú quieres guiar nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Danos cuenta que lo que el Señor Jesús está diciendo es que lo primero que debemos de hacer es fortalecer nuestra vida espiritual. Buscar el reino de Dios y su justicia implica que seamos conscientes de que la realidad espiritual es la que controla y ejerce dominio sobre la vida física. Por tanto, si estamos controlados y dirigidos por Dios, Dios se encargará de suplir a todas las demás cosas que necesitemos. El problema que tenemos hoy en día es que hemos cambiado nuestra percepción de la realidad y nos dejamos influenciar demasiado por la realidad física que pueden ver nuestros ojos, en lugar de buscar el control, el gobierno y la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, para que Él nos guíe en nuestra vida natural a fin de que Él pueda suplir a todas nuestras necesidades. Yo quiero que entendamos que Dios no es un Dios caprichoso, ni le gusta fastidiarnos. Dios es un buen Padre que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Por eso Él nos pide que en nuestra vida pongamos en orden nuestras prioridades, porque si ponemos en orden nuestras prioridades, Dios se encargará de todo lo demás. Muchas veces vivimos buscando todas las demás cosas y nos olvidamos o queremos que el reino de Dios nos sea añadido. Pero así no funciona en el reino de Dios. Tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Tenemos que fortalecer nuestra vida espiritual. Tenemos que poner en primer lugar todo lo que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, porque Dios se encarga de ir poniendo orden en todas las demás áreas de nuestra vida. Cuando nuestra vida espiritual es nuestra prioridad por encima de nuestra vida física y natural, entonces Dios ejerce su gobierno sobre nuestra vida espiritual, pero también sobre nuestra vida natural y física. Por lo que poco a poco nuestra vida física, nuestra vida natural, comienza a encauzarse y a entrar por el camino que Dios quiere para nosotros. Y no olvidemos que la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Por lo que nos conviene que nuestra vida esté gobernada y dirigida por Dios. Pero Dios no puede gobernar nuestra vida cuando nuestra vida natural y física es nuestra prioridad por encima de nuestra vida espiritual. Por mucho que nos llamemos cristianos. El llamarse cristianos no es un título. El ser cristianos es que entramos bajo el gobierno, nos sometemos bajo el gobierno de Dios. Y si nos sometemos bajo el gobierno de Dios, quiere decir que nuestra prioridad va a ser nuestra vida espiritual, que nuestra prioridad va a ser buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces cuando de verdad vivimos de esa manera, buscando a Dios en primer lugar en nuestra vida, entonces Dios gobierna nuestra vida y Él puede ir encauzando nuestra vida natural. Muchas veces los problemas que arrastramos en nuestra vida natural son consecuencias directas de que Dios no está gobernando nuestra vida.
Y Dios no puede gobernar nuestra vida mientras nuestra prioridad no sea nuestra vida espiritual. La insistencia de Dios para que nos acerquemos a Él no es porque Dios sea un egocéntrico que le gusta tener a todo el mundo de palmero a su alrededor y bailando al son de su música. Si Él quiere que nos acerquemos a Él, es porque bajo sus alas estamos seguros. No hay serpiente que nos pueda morder, ni escorpión que nos pueda picar, mientras estemos viviendo bajo las alas del Omnipotente. Pero si nos alejamos de sus alas, si nos salimos de su protección, de su cobertura, nos estamos exponiendo a los peligros del principado de las tinieblas. Y Dios quiere librarnos de esos peligros. Pero Dios es espíritu. Y por tanto, para poder vivir bajo sus alas, tenemos que vivir en el espíritu. Nuestra vida espiritual tiene que ser nuestra prioridad. Porque la carne, nuestra carnalidad, es la que nos separa y nos aleja de Dios. Toda la Biblia está llena de los llamamientos de Dios a que vivamos una vida espiritual. Si Dios nos creó, fue para mantener una relación con nosotros. Podemos verlo en el Génesis como Dios se paseaba con Adán y Eva en el jardín del Edén. Dios nos creó con el propósito de mantener una relación con cada uno de nosotros. Y Dios a lo largo de toda su palabra hace un llamamiento a que le busquemos. Dios hace un llamamiento a que llevemos una vida espiritual, porque cuando somos espirituales, cuando nuestra prioridad es nuestra vida espiritual, Dios puede tener comunión con nosotros, Dios puede relacionarse con nosotros, Dios puede ejercer el gobierno sobre nuestra vida. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que obedecieron este llamamiento de Dios a vivir una vida espiritual, pero también tenemos muchos ejemplos de otras personas que prefirieron seguir alimentando su carne y dando prioridad a su vida carnal. Y en todos los casos podemos ver las consecuencias de vivir en la carne o de vivir en el espíritu. Y para no alargarme demasiado, vamos a ver solamente 3 casos en los que vemos claramente las consecuencias de obedecer a Dios y vivir en el espíritu, o de darle la espalda a Dios y poner como prioridad en nuestra vida física y natural. El primer caso que quiero que veamos, fue en tiempos de Noé. Porque en aquellos tiempos los habitantes de la tierra preferían vivir dando prioridad a su vida material. Dice la Escritura que en tiempos de Noé estaban casándose y dándose en casamiento, que vivían en ociosidad. En tiempos de Noé la humanidad estaba poniendo como prioridad su vida natural, su vida física. Pero había un hombre que su prioridad fue su vida espiritual, y ese hombre fue Noé. Y pensemos a quién fue Dios a hablar para avisarle del juicio. No habló con ninguno de los que tenían como prioridad su carne y su vida física. Dios fue a hablar al único hombre cuya prioridad era su vida espiritual. Dios fue a hablar con Noé y le advirtió a Noé del juicio que iba a sobrevenir sobre la tierra. Y Noé, como un hombre espiritual que era, prefirió obedecer a la voz de Dios y prepararse. Noé dejó todos sus negocios, Noé dejó su ocio, Noé dejó incluso su vida familiar amplia para dedicarse a prepararse para lo que había de venir. Y no fue fácil para Noé. En primer lugar, porque hasta los días de Noé jamás había llovido sobre la tierra. Vosotros imaginaros, no sé, que ahora alguien nos dice que Dios va a hacer llover tierra. Lo tomaríamos por loco, porque sabemos que del cielo solo cae agua, no cae tierra. Pues hasta Noé, la Biblia dice que no llovía sobre la tierra, sino que de la tierra salía un vapor de agua que regaba las plantas.
Así que imaginaron lo duro que tuvo que ser para Noé. Ir en primer lugar a su familia y decir, oye, tenemos que prepararnos porque Dios va a hacer caer agua del cielo. Y esto que con nuestra mentalidad es algo tan natural, vemos una nube y sabemos que es vapor de agua, que está en suspensión. Pero imaginaos con la mentalidad de aquella época en la que no sabían nada de física, no sabían nada de vapor, no sabían nada de nada, que les dijeran que desde el cielo iba a caer agua. Nadie creyó a Noé. Y él durante 120 años estuvo construyendo el arca, anunciando que Dios iba a ejecutar su juicio sobre la tierra. Pero Noé, como era un hombre espiritual, no le importó las circunstancias adversas que tenía que vivir en su carne. En su carne tuvo que vivir el menosprecio de su familia. Los únicos que creyeron a Noé fue su mujer, sus hijos y sus nueras. Pero Noé tenía hermanos, su mujer tenía hermanos, sus nueras tenían hermanos, padres, primos. Y tuvo que sufrir Noé en su carne el menosprecio de toda la familia. Pero él, como su prioridad, la prioridad de Noé era su vida espiritual. Él prefirió obedecer a la voz de Dios. Y todos sabemos lo que ocurrió. Que el juicio anunciado por Dios a través de Noé se cumplió. ¿Y qué ocurrió en la tierra? Lo que ocurrió fue que aquellos cuya prioridad era la carne, aquellos cuya prioridad era vivir para su carne, vivir para lo natural, para lo físico, murieron ahogados. Y los únicos que llevaban una vida espiritual, que su prioridad era tener una relación con Dios, que su prioridad era obedecer a Dios, se salvaron. Otro caso que quiero que veamos fueron los 12 espías que envió Moisés. Resulta que cuando Moisés llega a las puertas de la tierra prometida, habían hecho la travesía del desierto en poco tiempo. Habían caminado desde Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. Y Moisés envía 12 espías, un espía por cada tribu de Israel. Y entre los 12 espías habían 10 cuya prioridad era su carne, cuya prioridad era el mundo físico, y solo 2, su prioridad era su vida espiritual y el obedecer a Dios. Los 12 vieron lo mismo, pero aquellos cuya prioridad era su carne, era lo natural, solo vieron los gigantes que habitaban la tierra y creyeron que no iban a poder conquistar la tierra. Sin embargo, los 2 que tenían una vida espiritual, que su prioridad era su vida espiritual, vieron los mismos gigantes que los otros 10, pero sus ojos estaban puestos en Dios, que les había prometido que esa tierra se las iba a dar en heredad. Y por tanto ellos dijeron, vayamos porque venceremos, porque Dios peleará por nosotros. Las consecuencias fue que los 10 que tenían una vida carnal y física y su prioridad era su carne, murieron en el desierto. Y solamente los 2 que tenían una vida espiritual y que decidieron obedecer a Dios por encima de las apariencias físicas, aquellos que tenían una vida espiritual lo suficientemente intensa para poder entender que por encima de los gigantes físicos que se levantan en la tierra está el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, solo ellos pudieron entrar en la tierra que Dios les había prometido. El último ejemplo que quiero citar es el de los 2 primeros reyes de Israel. El primer rey, Saúl, llevaba una vida carnal y su prioridad era la vida física y natural. Por eso cuando se levantó Goliat de entre los filisteos, no vio la victoria que Dios quería darle. Porque cuanto más grande es el gigante que se levanta delante de nosotros, más grande es la victoria que Dios quiere darnos. Pero Saúl, que tenía una vista carnal, Saúl que se movía por la carne y por el mundo físico,
solo veía al gigante que tenía delante y no fue capaz de derrotarlo. Y pasados los años, por tener una vida carnal, Saúl murió a manos de sus enemigos y su descendencia fue cortada del trono de Israel. Mientras que David, el segundo rey de Israel, que era un hombre espiritual, cuya prioridad era su relación con Dios, él cuando vio a Goliat, no vio a un gigante, él vio al Dios todopoderoso que iba a derrotar a Goliat para que su pueblo obtuviera una gran victoria. Y como David era un hombre espiritual cuya prioridad era su relación con Dios, acabó muriendo en paz, lleno de años y teniendo el trono firme para su descendencia para siempre. Démonos cuenta de la gran diferencia que hay entre vivir una vida espiritual, entre tener como prioridad nuestra vida espiritual o llevar una vida carnal, cuya prioridad es nuestra carne, los deseos de nuestra carne. Aunque no pequemos, no estoy hablando de que vivamos pecando. Estoy hablando de que las necesidades físicas y materiales sean nuestra prioridad por encima de nuestras necesidades espirituales. Dios quiere que nuestra prioridad sea nuestra vida espiritual, por encima de nuestra vida física y natural. Porque cuando nuestra vida espiritual es nuestra prioridad, Dios puede ejercer el dominio y el gobierno sobre nuestra vida espiritual. Y en consecuencia también ejercerá su dominio y su gobierno sobre nuestra vida física y natural. Quiero recordar una escena de Jesús. Cuando Jesús estaba en la tierra, llegó un momento en que fueron a Pedro y le pidieron que pagara los impuestos. Y Pedro acudió a Jesús y le dijo: Señor, mira que han venido para que les paguemos los impuestos. Y Jesús le dijo a Pedro: vete al lago o al mar, vete al mar de Galilea, echa la caña y pesca, y en el primer pez que cojas, en su boca habrá las monedas que se necesitan para pagar los impuestos. Si tenemos claro que nuestro Dios tiene control y poder sobre toda la naturaleza, entenderemos que si vivimos una vida espiritual, Dios se encargará de todo lo demás. Si Dios pagó los impuestos con un pez que llevaba una moneda dentro de la boca, o Jesús también en otro momento dado con dos panes y 5 peces, o al revés, no me acuerdo, con eso alimentó a 5.000 hombres, más probablemente otras 5.000 mujeres, porque en aquella época las mujeres no las contaban, solo contaban a los hombres. No nos damos cuenta que Dios es poderoso y tiene control sobre la naturaleza física. ¿Sabéis? Cuando yo era pequeñito y oía esta historia de que Jesús había alimentado a 5.000 personas con 2 panes y 5 peces, yo pensaba, bueno, pues irían cogiendo un trocito cada uno, una amiguita, y se alimentarían. Pero la cosa no cuadraba, porque luego sobraron 12 cestas llenas. Es decir, que lo que ocurrió no es que Jesús le quitó el hambre a la gente que solamente con una amiguita. Es que delante de todos empezaron a multiplicarse los panes y los peces. Porque Dios tiene control sobre la naturaleza. Dios creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra de la nada. Por tanto, si nosotros en nuestra vida nos preocupamos de buscar el reino de Dios y su justicia en primer lugar, Dios se encargará de todo lo demás. Y muchas veces los problemas que tenemos en nuestra vida es porque hemos alterado ese orden. Y nos preocupamos demasiado, vivimos en ansiedad, preocupándonos demasiado de las necesidades físicas en lugar de buscar a Dios y dejar que Dios se encargue de todo lo demás.
Nuestra prioridad debe de ser nuestra vida espiritual, porque el mundo espiritual gobierna el mundo natural y físico. Jesús llevó una vida espiritual y su prioridad a lo largo de toda su vida siempre fue buscar la presencia de Dios. No tenéis más que leer los evangelios y os daréis cuenta como Jesús siempre dedicaba tiempo a orar, a buscar el rostro de Dios, a obedecer a Dios. Y siempre, cuando nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia, obtenemos victorias en nuestra vida natural. A veces las victorias no son como nosotros las desearíamos, como le ocurrió a Jesús, que su victoria mayor fue la de la cruz. A ojos humanos Jesús estaba siendo derrotado en la cruz porque lo estaban matando. Sin embargo, en esa cruz Él estaba obteniendo la mayor de las victorias que jamás se ha obtenido, que aún ahora, 21 siglos después, sigue siendo efectiva para salvar y rescatar a las almas perdidas. La necesidad de que nuestra prioridad sea nuestra vida espiritual por encima de nuestra vida física y natural fue una constante en la enseñanza de Pablo. Vamos a ver dos ejemplos para que nos demos cuenta de la importancia de poner en orden nuestras prioridades, porque quizás nuestras derrotas físicas y naturales vienen siendo la consecuencia directa de que nuestra vida espiritual no es la prioridad en nuestra vida, y por tanto Dios no está pudiendo protegernos ni gobernar nuestra vida, porque nos hemos salido de debajo de sus alas. El primer ejemplo que vamos a ver de la enseñanza de Pablo la podemos encontrar en lo que Pablo le escribió a los cristianos de Colosas, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo en voz alta, que se os oiga. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Amén. Por lo cual, no pudiendo soportarlo, nos acordamos quedarnos solos en Atenas. Me parece que se está confundido. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned la vida en las cosas de arriba, no en las tierras. Pablo dice que si nos hemos convertido de verdad, hemos muerto y resucitado con Cristo, y por tanto tenemos que buscar las cosas de arriba, o lo que es lo mismo, tenemos que buscar lo espiritual. Tenemos que centrar nuestra vida en Cristo y no en las cosas materiales. Esto es exactamente lo mismo que lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte y que leímos al principio. Nuestra prioridad, o lo que debemos de poner en primer lugar en nuestra vida, es el reino de Dios y su justicia, o lo que es lo mismo, nuestra vida espiritual. Lo que más debe de importarnos, lo que más debe de preocuparnos es el estado de nuestra vida espiritual, porque todas las demás cosas, además de ser pasajeras, si buscamos la voluntad de Dios en primer lugar en nuestra vida, Dios se encargará de añadirnos todas las demás cosas. Muchas veces somos como Balaam. ¿Sabéis lo que le ocurrió a Balaam? Pues Balaam fue un profeta al que los moabitas buscaron para que maldijera al pueblo de Israel. Y cuando fueron los enviados del rey de Moab a Balaam y le dijeron: oye, vente, que el rey quiere que maldigas a Israel. Él dijo: esperad, yo voy a orar y lo que Dios me diga haré. Y Dios le dijo: no vayas. Y entonces fue a los enviados del rey y dijo: no puedo ir, Dios no me lo permite. Pero al día siguiente volvieron los enviados del rey y le ofrecieron mucho más de lo que le habían ofrecido. Y entonces el corazón egoísta de Balaam quiso ir.
Y entonces subió a la presencia de Dios y Dios, como a veces decimos a nuestros hijos, haz lo que quieras. Pero no porque realmente deseemos que lo hagan, sino porque estamos cansados de que vengan a repetirnos siempre lo mismo. Entonces Dios le dice, haz lo que quieras. Y Balaam se le encendieron las moneditas estas de dólares y el simbolito de dólares en los ojos y se fue corriendo detrás de los enviados del rey de Moab. Pero por el camino, Balaam iba subido en un asna y la asna se paraba. Porque el ángel de Dios se ponía delante del asna para impedirle que pudiera avanzar. Y entonces Balaam, que lo único que veía eran los dólares o los euros, azotaba al asna. Y el asna a duras penas volvía a caminar un poquito y enseguida se paraba de nuevo porque el ángel de Dios no le permitía avanzar. Y ya el asna estuvo tan harta de recibir azotes que se volvió a Balaam y le habló. Es el único caso en que una asna ha hablado, pero le habló. Pues hoy yo soy como esa asna que os estoy recordando que lo más importante es la vida espiritual. Y quizás si nuestra vida física no avanza, es porque hay un obstáculo en nuestra vida. Y es que hemos perdido de vista cuál debe de ser la prioridad de nuestra vida. Quizás los problemas y dificultades de nuestra vida se están debiendo a que caminamos detrás de lo físico y natural en vez de buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Nuestra vida espiritual es más importante que nuestra vida física y natural. Esto lo entendieron muy bien los primeros cristianos. Por eso se dejaban comer por las fieras en la arena del circo romano. Por eso se dejaban quemar en la hoguera. Porque sabían que lo más importante era la vida espiritual y no la vida física. Porque la vida espiritual es eterna, pero lo físico y natural es pasajero. Y además está controlado y dirigido por el mundo espiritual. Y las victorias que se obtienen en el mundo espiritual se reflejan en el mundo físico y natural. Pero también las derrotas que sufrimos en el mundo espiritual tienen su consecuencia en el mundo físico y natural. Por eso nuestra prioridad debe de ser fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque si las batallas que tenemos que enfrentar en la vida aprendiéramos a combatirlas en el espíritu y no en la carne, obtendríamos victorias mucho más duraderas que si las obtenemos en el mundo físico y natural. Dios nos hizo seres principalmente espirituales. Y fue la consecuencia del pecado que hizo que lo que predominara en nuestra vida fuera lo natural y físico. Pero originalmente Dios nos hizo principalmente espirituales. Pero si, como hemos leído, hemos muerto y resucitado con Cristo, hemos recuperado nuestra vida espiritual. Y al haber recuperado nuestra vida espiritual, ahora nosotros nos tenemos que preocupar de caminar en pos de Jesucristo para que nuestra vida espiritual recupere el peso y la importancia que tuvo en el origen y que como cristianos debe de tener en nuestra vida. Si hemos muerto y resucitado con Cristo, nuestra vida espiritual debe de ser nuestra prioridad y lo que gobierne nuestra vida, y no nuestra vida física y natural. Porque nuestra vida física y natural es temporal, pero nuestra vida espiritual es eterna. Y es la que entra en comunión íntima y personal con Dios. Y es la que está sentada en los lugares celestiales con Cristo. Por tanto, es nuestra vida espiritual la que tiene la perspectiva correcta de todas las cosas. En consecuencia, cuando estamos atravesando problemas y dificultades en nuestra vida física y natural, podremos abordarlos correctamente porque los veremos desde la perspectiva de Cristo si nuestra prioridad es nuestra vida espiritual. Yo no sé si algunos de vosotros, algunos sí que habréis subido, pero no sé cuántos de vosotros habréis subido en avión, pero yo he subido unas cuantas veces en avión. Y sabéis, cuanto más se eleva el avión, más pequeños se ven las personas.
más pequeñitos se ven los coches. Incluso llega un momento en que las montañas, que las vemos tan grandes, desde los cielos, subidos en un avión, prácticamente desaparecen de nuestra vista. Pues daros cuenta que nuestra vida espiritual debe de estar sentada en los lugares celestiales con Cristo, que es mucho más alto que lo que pueda volar el más alto de los aviones. Por tanto, podremos ver los problemas que desde nuestra carne los vemos como gigantes. Si nuestros ojos espirituales están sentados en los lugares celestiales con Cristo, los veremos en su tamaño real, que son muy pequeños. Esto es lo que ocurrió con Goliat. Cuando Goliat desafió el ejército de Israel, Saúl, como era un carnal, miraba con los ojos físicos y naturales, por lo que veía a Goliat como un tremendo problema de casi 3 metros de altura. Sin embargo, David, que era un hombre espiritual, cuando estuvo frente a Goliat, como sus ojos estaban puestos en Dios, él veía a Goliat desde arriba y lo veía como una pequeña hormiga que lo podía aplastar. El otro versículo que quiero que meditemos en esta mañana, en el que Pablo nos insta a que le demos la mayor prioridad a nuestra vida espiritual, se encuentra en su carta a los Gálatas, capítulo 5 y versículo 16. Gálatas, capítulo 5 y versículo 16. Por favor, cuando lo encontréis, leerlo. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Leerlo, por favor, si lo tenéis. Amén. Digo, pues andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando Pablo dice que debemos de andar en el Espíritu, lo que está diciendo es que debemos de vivir dando prioridad a nuestra vida espiritual. Porque si a lo que damos prioridad es a nuestra vida, es a nuestra carne, o lo que es lo mismo nuestra vida física y natural, acabaremos muriendo espiritualmente. Porque hay una lucha, hay una guerra en nuestra vida, entre nuestra vida espiritual y nuestra vida física y natural. Y la que alimentamos más, a la que le dedicamos más tiempo, más cuidados y más atención, es la que vencerá. Por lo que si nuestra prioridad es nuestra vida espiritual, nuestra vida carnal será sometida al gobierno de Dios, lo que nos llevará a la victoria. Pero si nuestra prioridad es nuestra vida física y natural, esta nos irá alejando cada vez más de Dios de forma sutil, casi sin darnos cuenta. De tal manera que nuestra vida espiritual morirá sin que seamos conscientes de ello. Probablemente seguiremos asistiendo a los cultos, incluso quizás seguiremos leyendo la Biblia y orando, pero nuestra vida espiritual estará muerta. Y esto no serán más que simples prácticas aprendidas que no sirven para nada. Nos ocurrirá como a Sansón, que cuando Dalila le cortó el cabello y lo despertó diciéndole: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón no se había dado cuenta que su vida espiritual había muerto y no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Cuando vivimos dándole prioridad a las cosas materiales y a nuestra vida física y natural, nuestra vida espiritual se va muriendo y llega el momento que hemos muerto espiritualmente, pero no nos damos cuenta de que el Espíritu Santo se ha ido de nosotros y seguimos con nuestra vida como si todo siguiera igual, sustituyendo el mover del Espíritu en nuestra vida por la fuerza de la costumbre o por otras cosas para intentar llenar el vacío que el Espíritu Santo ha dejado en nuestro corazón al marcharse de nosotros. Esto es lo que le ocurrió a los cristianos de la ciudad de Éfeso. Los cristianos de la ciudad de Éfeso comenzaron con un gran mover del Espíritu Santo. Dios hacía grandes maravillas e incluso muchos brujos y hechiceros se convirtieron a Dios.
pero con el paso de los años fueron cambiando su prioridad y la vida espiritual fue dejando paso poco a poco, sin darse cuenta, a una vida carnal, donde lo físico y material tenía la prioridad sobre su vida espiritual. Por lo que Jesús tuvo que recriminarles que habían dejado su primer amor. Y Pablo tuvo que decirles: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Lo que Pablo les estaba diciendo con estas palabras es que volvieran a la fuente, que volvieran a poner sus ojos en las cosas de arriba y que sus vidas espirituales volvieran a ser su prioridad y se preocuparan cada día de llenarse del Espíritu en vez de llenarse de vino o de cualquier otra cosa física y material. La vida cristiana es una vida del Espíritu. Y cuando lo que predomina en nuestra vida es nuestra vida física y natural, estamos corriendo un serio peligro. Por eso el apóstol Pablo les dice a los cristianos de Corinto, cuando les habla acerca de la Santa Cena, les dice que hay muchos enfermos y debilitados en la iglesia y que incluso algunos ya han muerto porque habían dejado de preocuparse por su vida espiritual. Muchas veces no somos conscientes de que cuando lo que gobierna nuestra vida es nuestra vida física y natural, nuestra vida espiritual va muriendo, lo cual tiene consecuencias negativas también sobre nuestra vida física y natural, porque lo más importante y lo más trascendente es la vida espiritual, porque el mundo espiritual ejerce su influencia sobre el mundo físico y natural. Por lo que los problemas que arrastramos en nuestra vida física y natural muchas veces son la consecuencia de que nuestra vida espiritual está muerta o debilitada. Porque si nuestra vida espiritual está fuerte en Dios, Dios es el que ejerce el gobierno sobre nuestra vida espiritual y sobre nuestra vida física y natural. Por lo que Él nos guía, nos fortalece y nos saca del pozo de la desesperación y pone nuestros pies sobre la roca. Si tenemos puestos nuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, si vivimos en el Espíritu y no en la carne, Dios es el que pelea nuestras batallas y nos da descanso. No es que no vayamos a tener batallas en nuestra vida, tendremos batallas y duras batallas, pero Dios peleará por nosotros y nos dará la victoria. Si nuestra vida espiritual es nuestra prioridad, viviremos bajo las alas del Omnipotente y por tanto nada nos dañará. Porque aunque vengan contra nosotros legiones de serpientes y escorpiones, Dios las aplastará bajo nuestros pies. Nos perdemos muchas y grandes bendiciones porque nos cuesta entender que la fuente de todo lo que podamos necesitar en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural es Dios. Y que por tanto, si vivimos poniendo nuestros ojos en las cosas de arriba, si vivimos en el Espíritu, si vivimos dándole prioridad a nuestra vida espiritual, Dios nos añadirá todas las demás cosas que necesitamos. Pero si por el contrario lo más importante en nuestra vida, a lo que le dedicamos más tiempo y más fuerzas, es nuestra vida física y natural, entonces estaremos saliéndonos de la cobertura y de la protección de Dios, con todas las consecuencias negativas que eso traerá, incluso a nuestras vidas físicas y naturales. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a poner nuestros ojos en las cosas de arriba y a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que nos vaya bien en la vida. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestras necesidades, tanto las espirituales como las físicas y materiales, y tú suples a todas nuestras necesidades. Tú eres un buen Padre que provee para los de su casa. Oh Dios, y estamos agradecidos porque tú eres nuestro Padre, porque tú nos has escogido como hijos. Y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a tener nuestros ojos fijos en ti. Ayúdanos a poner nuestros ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
porque las de la tierra son pasajeras, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a buscar tu rostro, ayúdanos a que tú seas nuestra prioridad, a que nuestra prioridad en la vida sea buscar tu reino y tu justicia, que nuestra prioridad en la vida sea nuestra vida espiritual, Señor, para que podamos vivir sometidos a ti, para que podamos vivir bajo tu gobierno, bajo tu autoridad, para que tú puedas suplir a todas y cada una de nuestras necesidades, Señor. Ayúdanos a no ser cristianos solo de palabras, Señor, sino que tú vivas y reines en nuestros corazones, que tú tengas el gobierno de nuestras vidas, que tú seas nuestra prioridad, que tú seas, Señor, lo primero en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a buscarte cada día, a llenarnos de ti cada día, a fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza cada día, Señor, porque sin ti nada podemos. Oh Dios, te pedimos que cuando salgamos de este lugar, no salgamos de tu presencia, sino que tu presencia nos acompañe. Oh Dios, que busquemos tu rostro en cada momento, en cada tiempo, que toda decisión la tomemos guiados por tu Espíritu, que tu Espíritu sea el que nos envuelva, el que nos unja, el que nos dirija, el que nos mueva, que seamos como marionetas en tus manos, Señor. Ayúdanos de verdad a convertirnos a ti, Señor, y que tú seas nuestra prioridad, en el nombre de Jesús.